Entonces, que se oye bien. Podemos empezar, ¿verdad? Bueno. Perfecto, muy bien. Veo que estáis un montón. Da gusto. Qué bien. Qué bien. Bueno, pues nada, empezamos. Hoy ya sabéis de qué íbamos a hablar. Ahí pone fibra y flora intestinal para el intestino grueso. Es un poco, este seminario es la segunda parte, por decir de alguna forma, sobre todo basándonos en los productos que nosotros tenemos para poder actuar sobre determinadas patologías, la segunda parte del de alcalinización. Porque cuando hablamos de alcalinización hablamos de la importancia de depurar, de quitar residuos, del uso de los antioxidantes, que había unos emuntorios naturales, como era el hígado y vesícula biliar, riñón, vejiga, piel, vías respiratorias y el intestino. Entonces hoy, por eso digo que va a ser como una segunda parte, porque además tenemos dos productos, bueno, tenemos 4 productos fantásticos para actuar sobre esto, ¿no? Y es muy importante sobre el intestino grueso. Y es una segunda parte porque vamos a hablar específicamente de este emuntorio de eliminación natural que tiene nuestro organismo, esta vía de eliminación de desechos al exterior. Entonces, el intestino grueso, igual, disculpadme. Voy a ver si igual se ve un invento. Mirad, esto es el intestino grueso, ¿veis? Aquí este gráfico, a ver si lo oriento bien, ¿veis? Eso es el aparato digestivo. Tenemos el hígado, el estómago, el esófago, si seguimos por aquí nos vamos a la boca, ya del estómago pasa al intestino delgado, todas las revueltas que tiene entre 9 y 12 metros, y luego ya a esta altura, ¿veis? Ahí está el apéndice, ya comienza el intestino grueso, que es esta tripa, entre comillas, un poquito más ancha. A ver si veis cómo sigue el recorrido. Esto es el intestino grueso. El intestino grueso tiene un tamaño entre metro y medio más o menos, ¿no? Y entonces tiene una función de depósito. Cuando nosotros comemos, empezando por el estómago, siguiendo por las enzimas pancreáticas, las enzimas que suelta la vesícula biliar para disolver las grasas, las enzimas intestinales que suelta el mismo intestino, se va produciendo todo el proceso digestivo, se va asimilando todos los nutrientes, se van descomponiendo en partes cada vez más pequeñas, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, que son absorbidos por las vellosidades intestinales, ¿no? Entonces, una vez que se absorbe, todo ya los restos que no se pueden asimilar pasan al intestino grueso, donde se almacenan, y cuando hay el volumen suficiente, pues se elimina al exterior. Normalmente en el intestino grueso hay una cosa que se llama movimientos peristálticos. Es un movimiento inherente a la musculatura lisa del intestino grueso, que es en forma de ondas, y va el bolo fecal, las cacas ya que están ahí, pues van pasando a través de del metro o metro y medio del intestino grueso y van llegando al recto, donde son evacuadas al exterior, ¿no? Cuando sale la comida o los restos de comida o la comida digerida prácticamente del intestino delgado pasa al intestino grueso, es como una papilla. De hecho, fijaos, cuando tenéis una diarrea, que tenemos estos retortijones tan grandes, el retortijón simplemente es el movimiento peristáltico del intestino, pero acentuado por 10. Son movimientos musculares espasmódicos que hace que el bolo fecal o las cacas vayan a la velocidad del rayo. Y entonces lo que echamos por el ano, lo que hacemos, las cacas que hacemos, es la misma caca que ha pasado del intestino delgado al intestino grueso. O sea, que no ha dado tiempo de consolidarse. ¿Por qué? Porque el intestino grueso realmente es un saco de almacenaje. Entonces, tiene varias funciones, pero básicamente lo que nos hace el intestino grueso es, primero, absorber agua y absorber electrolitos con respecto al bolo fecal, ¿no? A las cacas que salen del intestino delgado. Ya digo, sale como un puré muy líquido. Entonces, conforme los movimientos peristálticos van haciendo que vaya atravesando ese bolo fecal, las cacas, el intestino, pues se va produciendo un proceso de absorción de agua, fundamentalmente de agua y de electrolitos.
muchos electrolitos, de sodio, de potasio, de incluso calcio, un poquito de magnesio, todo eso se viene absorbiendo también en el intestino. Y como se va absorbiendo agua, pues llega al final ya las cacas formadas, cacas compactas y dependiendo del tiempo que esté o no esté, del líquido que uno beba o no beba, pues salen en forma compactada, en forma, perdonad la expresión, en forma de choricete, o salen en forma bolitas chiquititas como las cabras, que son heces caprinas, de hecho se llaman, o si una persona que se atiborra de agua, o pues salen un poco pastosas, como si fuese un puré, ¿no? Dependiendo ya de muchos factores. Entonces, el tránsito intestinal, desde que entra la comida por la boca hasta que sale por el intestino, son 24 horas. Se supone que en esas 24 horas todos los alimentos ya han sido digeridos, han sido procesados, han sido digeridos y ya lo eliminamos a las cloacas para que las digestiones es donde tienen que estar. A partir de 24 horas ya no se digiere, sino que se fermenta y se putrefacta la comida. Entonces, claro, un tránsito intestinal que dure más de 24 horas, como estamos diciendo que el intestino grueso lo que te hace es absorber líquido, y si en vez de 24 horas el tránsito intestinal son 48 horas, ese proceso de putrefacción de las heces, pues se va a producir, en vez de las alcantarillas, se va a producir en el intestino grueso. Entonces se producen pues residuos tóxicos que donde tienen que estar, insisto, son en las alcantarillas. Y como el intestino grueso es tan sumamente tonto, va a absorber agua o agua con elementos tóxicos. Entonces, el gran problema de que el tránsito intestinal dure más de 24 horas es que vamos a estar absorbiendo cosas, residuos tóxicos que nos van a acidificar y nos van a intoxicar por dentro. Ese es el problema. Claro, es un tema pues que no duele. En un principio no duele, tú no eres consciente que estás absorbiendo residuos tóxicos y con un día que vayas extraído no pasa nada, o por una semana, o por un mes, pero claro, y una persona mantiene un atasco intestinal, mantiene una alteración del ritmo intestinal, esta putrefacción que se produce en el intestino grueso y que genera esos elementos tóxicos que son absorbidos por nuestro cuerpo, pues pasan a sangre. Y eso, ya digo, nos intoxica, da problemas de exceso de mucosidad, problemas que se reflejan en la piel, problemas que se pueden reflejar también en estado articular, procesos inflamatorios, todo, ya digo, por acúmulo de acidez y acúmulo de toxicidad. Ya hablamos de este tema en el seminario pasado, ¿no? El volumen fecal, el volumen de las cacas, el volumen que tengan, lo que pasa del intestino delgado al intestino grueso, es lo que hace que el movimiento peristáltico intestinal sea más rápido o más lento. Entonces, el intestino, pues todo nuestro cuerpo siempre es conservador y tiende a ahorrar. Entonces, si no hay muchas deyecciones en el interior del intestino grueso, pues entonces, pues oye, el movimiento peristáltico es el normal, es un pequeño movimiento de mantenimiento. Pero cuando las deposiciones, el bolo fecal, ese es un corte del intestino, toca una pared con la otra pared del intestino, el intestino manda a través del sistema nervioso ordena al cerebro y dice, está lleno, estoy lleno. Entonces eso implica que aumenta el ritmo del movimiento peristáltico para evacuarlo al exterior. Entonces, claro, ¿de qué depende que evacuemos en 24 o 48 horas? En primer lugar, del tamaño del bolo fecal, de las cacas que tengamos en nuestro intestino. ¿Y cómo hacemos bolo fecal para aumentar el peristaltismo y regular el ritmo intestinal? De dos formas. Una, tomando agua y otra, tomando fibra. Son las dos cosas fundamentales sin las cuales una persona que no beba agua va a estar estreñido. ¿Por qué? Porque el 70% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, si no metemos por la boca agua, nuestro cuerpo va a sacar de donde hay agua. Y un sitio donde va a sacar agua son de las cacas a través del intestino grueso. Entonces, en vez de ser una caca grande, va a ser una caca chiquitita, chiquitita. Eso que hablamos de las heces caprinas, que son como bolitas. ¿Por qué? Porque igual no tomamos agua suficiente, nuestro cuerpo saca aguas de las cacas, que es donde menos tiene que sacar, porque encima va a estar atascado el ritmo intestinal. Pero claro, es una supervivencia, es un mal menor. Pero claro, sacrifica el ritmo intestinal porque cuando hay unas bolitas, en vez de un bolo fecal en condiciones, pues el intestino ve que está vacío y dice, ¿para qué voy a moverme más rápido de lo normal si es que no tengo nada que evacuar? Eso es uno de los elementos. ¿Cómo podemos nosotros controlar el ritmo intestinal? Muy sencillo, con el kiwi, o con la remolacha, o con el maíz. ¿A qué me refiero? Mirad, vosotros no podéis probar, como por ejemplo el maíz,
cuando lo metemos en ensalada, pues muchas veces no lo masticamos lo que es deseable. Entonces, si no lo masticamos, pues no se digiere totalmente y hay veces que salen los granos de maíz enteros por las heces. Con el kiwi es un poco lo mismo. Las pepitas del kiwi son muy fácilmente identificables en las heces. O la remolacha es roja. Cuando comemos remolacha en ensalada, ese rojo de la remolacha se va a transmitir a las heces. Entonces las heces se tiñen de rojo, que a veces parece que tienen sangre, ¿no? O la morcilla, pero bueno, no es lo más apropiado, ¿no? Entonces, yo recomiendo, estate 2 semanas que no tomes ni kiwi, ni remolacha o maíz. Y entonces, cuando has estado con esta abstinencia, te tomas un par de kiwis, 2 o 3 kiwis, por ejemplo, el lunes a la mañana. Y te observa las heces, que siempre hay que observar las heces, porque en las heces hay más historia patológica de la que parece, el tamaño de las heces, la forma de las heces, si lo que echamos son restos de comida identificables o no son restos de comidas identificables, si flotan en el baño o se hunden en el baño. En el aspecto médico de las heces es muy importante porque nos va a hablar de patologías internas, ¿no? Total, a lo que voy. Entonces, observamos las heces, vemos a ver cuando eliminamos esas pepitas de kiwi, o cuando eliminamos ese maíz, o cuando las heces se vuelven rojas. Entonces ahí tenemos el tiempo del tránsito intestinal. Si son 24, si son 36, si son 48, para que nosotros ya aprendamos a regular ese tránsito dependiendo de eso. Y meto más fibra, meto menos fibra, bebo más agua, bebo menos agua. Si no bebo agua realmente, las cacas normales, las cacas deberían ser cacas formadas, con forma de choricete, compactas. No tienen por qué oler mal si el proceso digestivo es el adecuado. No se tienen que adherir excesivamente ni al ano ni a la pared de la taza. Tienen que caer en el agua y normalmente se hunden y son de color marrón. Esas son las cacas ideales, ¿no? Claro, todo depende de todo el proceso digestivo. Y ese proceso digestivo depende de cómo esté nuestro aparato digestivo. Desde el estómago, intestino delgado, la función de vesícula biliar, la función de páncreas, la función intestinal, enzimática y la del intestino grueso. Que bebamos agua, que no bebamos agua, ya veis, depende un poco de todo el proceso digestivo. Pero cuando una persona tiene esas cacas que he descrito, que no sean malolientes, que no se adhieran, que se hundan y que sean de color marrón y no tengan retortijones cuando haces deposiciones, se supone, y al ritmo son 24 horas, se supone que tienes un muy buen estado de salud o estás empezando a hacer un muy buen estado de salud. Claro, cuando hablamos de agua siempre es recomendable la ingesta de 2 a 2,5 litros de agua al día. Por eso cuando hablamos de la semana pasada, de hace 2 semanas, de la depuración, de cada alcalinización, yo recomendaba, cuando tomamos el aloe vera sibera, tomarlo en 1,5 litros de agua. ¿Por qué? Porque ya te estás obligando a tomar agua, estás obligándote a tomar 1,5 litros de agua más. A nada que te hagas una infusioncita, tomes el desayuno por la mañana, tomes el zumo de la tarde, ya son 2,5 litros de agua. Que eso te va a hacer una función de evacuar, te va a ayudar a evacuar, ¿no? 2,5 litros de agua. Y más cuando haces un proceso depurativo. Fibra. ¿Qué cantidad de fibra es recomendable? Fijaros, mirad, las estadísticas nos hablan que a principios del siglo XX normalmente se tomaban unos 100 gramos de fibra por persona y día. Entonces eso generaba un muy buen tránsito intestinal y otras cosas que vamos a ver que de beneficio de la fibra. Hoy actualmente, la cantidad de fibra que tomamos son 5 gramos por persona y día. Desgraciadamente, ¿por qué? Porque estamos tomando alimentos muy elaborados, alimentos ya industrializados, que les quitan la fibra, alimentos muy refinados, que no tienen apenas fibra, y bueno, eso va en detrimento del aporte de fibra. ¿Qué recomendación de fibra nos dan los organismos estatales? Lo normal, ¿qué sería tomar? Ahora vamos a entrar en detalle con lo otro. 20 gramos de fibra al día. Fijaos la diferencia entre 5 a 20 gramos de fibra al día, eso va en volumen fecal, en tamaño de las cacas y en aumento del movimiento peristáltico del intestino grueso para evacuar al exterior. Vale. Eso con respecto al concepto de fibra. Ahora bien, ¿la fibra qué es? Os voy a leer la definición. La fibra es un hidrato de carbono que no se digiere en el intestino humano y retiene mucha agua. Entonces, no se digiere, es decir, no lo rompemos en cachitos pequeños para que se asimile dentro del cuerpo y pasa al intestino grueso. Retiene mucha agua, por eso la fibra se utiliza muchas veces para dietas de pérdida de peso. ¿Por qué? Porque tú tomas una cucharada de fibra con un buen tiesto de agua y eso en el intestino se te va a hinchar como una pelota. Entonces te da sensación de saciedad. Entonces ya estás lleno.
Ya te inhibe el centro del apetito, como tienes el volumen bien pletórico, pues ya te inhibe el apetito, ¿no? Entonces, la fibra actúa en ese sentido como una esponja, también porque a la vez que retiene agua, retiene tóxicos intestinales y evita que se absorba, hace como un gel que hace que no se asimilen esos tóxicos que puede haber por un retardo, por una putrefacción de los elementos que tenemos que eliminar al exterior a través de las heces. Entonces evita que se absorba ese gel que se genera con el agua y la fibra. Y luego también actúa como una escoba, porque va arrastrando el bolo alimenticio de la fibra por ese movimiento peristáltico del intestino grueso, ¿no? Entonces tiene varios efectos en nuestro cuerpo. Primero, lo que hemos dicho, como retiene agua, aumenta el volumen de nuestras heces, de nuestras cacas. Con lo cual, eso aumenta el movimiento del ritmo del peristáltico del intestino grueso, con lo cual normalizamos el ritmo del tránsito intestinal, optimizando las 24 horas, que supone un buen tránsito, ¿no? También, claro, por eso, como aumenta el volumen, aumenta en los movimientos intestinales, lo que os he comentado, ¿no? Un elemento muy importante, la fibra baja el colesterol. Hay dos formas por las cuales la fibra baja el colesterol. Primero, como hace el gel de la fibra con el agua, en muchas ocasiones hay nutrientes que se ligan con la fibra y van saliendo al exterior, como puede ser la grasa, ¿no? Pero también, sobre todo, porque ya dijimos que un inmunitorio natural era la función del hígado vesícula biliar. El hígado produce, la vesícula biliar elimina al exterior. Entonces la vesícula biliar, aparte de eliminar bilis, que tiene una función digestiva para disolver las grasas, también elimina muchos restos, muchas porquerías, entre otras cosas, colesterol, elimina mucho colesterol. Pero ese colesterol, si no tenemos la cantidad de fibra suficiente que lo ligue y que lo quele, se quela y ya no se absorbe, porque la fibra tiene función de quelación con respecto a los tóxicos que elimina la vesícula biliar. Pero si no tenemos fibra, no hay una quelación y es vuelta a absorberse. Es la circulación enterohepática que se llama, con respecto a los pigmentos biliares y los residuos tóxicos del hígado. El intestino grueso absorbe otra vez esos residuos tóxicos, esos pigmentos biliares, y van otra vez al hígado a reintoxicarnos, ¿no? También una cosa importante de la fibra es que genera, es un sustrato alimenticio para los probióticos, para nuestras bacterias intestinales que vamos a ver hoy. Es un sustrato alimenticio, es como un abono. Entonces, es parte de los prebióticos. No toda la fibra es prebiótica, ni todos los prebióticos son fibra, pero la fibra es parte de los prebióticos que ya hemos comentado en más de una ocasión, que es el abono que necesitan nuestras bacterias beneficiosas en el cuerpo para proliferar y para estar a gusto, ¿no? Y para hacer ese beneficio terapéutico en nuestro organismo. La descomponen, la fibra que no podemos descomponer en nuestro intestino, las bacterias la descomponen y generan ácidos grasos de cadena corta, que ya no solo beneficia beneficia a las bacterias de nuestro cuerpo, sino que beneficia a los... Es un sustrato nutricional, los ácidos grasos de cadena corta que descomponen las bacterias de la fibra que es indigestible por nuestro cuerpo. Fijaros la simbiosis que hay. Entonces, aportan un sustrato nutricional a todas las células del intestino. Y eso nos va a dar vida a la función intestinal. Da sensación de saciedad, como hemos comentado, disminuye la absorción del colesterol. También enlentece la absorción de la glucosa. Y esto es un factor muy interesante para las personas que tienen diabetes. Porque la diabetes lo que menos interesa que se absorba la glucosa rápidamente, porque se generan unos picos de insulina muy grandes y entonces descompensan el azúcar en sangre. Entonces, lo que interesa es tomar alimentos con bajo índice glucídico, es decir, que se absorban lentamente, y la fibra como engloba en ese gel que se forma con el agua, engloba también los azúcares, los hidratos de carbono, pues se absorben más pausadamente, más despacio. Bueno, eso es un beneficio enorme para las personas diabéticas. Luego también un elemento muy importante es que la fibra produce betaglucanos, tiene betaglucanos, que los betaglucanos es un elemento que estimula la función inmunitaria. Tanto estimula la actividad de los elementos de nuestras defensas, los leucocitos, como la proliferación de leucocitos. Los betaglucanos, algo muy importante, de hecho, en muchas farmacias se venden betaglucanos en esta temporada para estimular el sistema inmunitario en los niños o en los adultos, ¿no? La fibra también disminuye la inflamación intestinal, porque ese gel que se genera
con el agua, la fibra, pues es como un bálsamo de Fieragrás. Es un mucílago que cubre toda la mucosa y en las situaciones que hay una colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria intestinal, pues protege de elementos agresivos que puede haber como tóxicos en el proceso digestivo. Entonces permite que se vaya regenerando nuestro intestino en todo lo que es las patologías inflamatorias intestinales, tipo Crohn, tipo colitis ulcerosa, etcétera, etcétera, etcétera. También genera un ambiente ácido en nuestro intestino. Recordad que lo dijimos, el ácido es malo fuera, perdón, es malo dentro de nuestro cuerpo, pero fuera puede ser positivo. En este caso es positivo porque permite el ambiente ácido que genera la fibra en nuestro intestino, permite que proliferen las bacterias buenas y que no proliferen las bacterias malas ni los hongos en nuestro intestino. También este ambiente ácido mejora las alergias, porque disminuye la producción de inmunoglobulinas E, que están implicadas en los procesos alérgicos. Y también generan inmunoglobulinas A, que nos defiende nuestro intestino de agresiones externas. Y este aumento de inmunoglobulinas A mejora el síndrome de permeabilidad intestinal. Es decir, baja la permeabilidad intestinal que tantas veces hemos comentado que por ahí se nos cuela de todo y genera un estado inflamatorio crónico en nuestro organismo, generando desde problemas alérgicos autoinmunes y problemas artrósicos por desgaste de acúmulo tóxico, ¿no? Mejora, y eso, vamos, no os voy a descubrir nada nuevo, mejora el cáncer de colon. Una de las causas de cáncer de colon es la ausencia de fibra en la alimentación. Y una cosa muy curiosa, ¿sabéis qué beneficio tiene la fibra también? Mejora las caries. Y dices, oye, ¿qué tiene que ver el tocino con la velocidad? Una cosa muy sencilla, porque si tú tomas un alimento con fibra, te obliga a masticarlo más que si tomas una papilla, o que si tomas un alimento preparado ya precocinado. Como tiene fibra, esa consistencia que le da la fibra a los alimentos te hace que compararte un pan blanco con un pan negro, o un arroz negro con un arroz blanco, o una pasta integral con una pasta blanca. ¿Cómo necesitáis masticar más? Entonces, tú masticas más en salivas. Y esa masticación, la misma fibra te arrastra las mejillas que se quedan entre los dientes. Y la salivación te mejora el estado por el cual va a impedir que se generen bacterias que van a acabar dando una caries en nuestra boca. Cosa curiosa, ¿no? También previene las varices, previene las hemorroides. ¿Por qué? Porque como no tienes un aumento de un depósito excesivo de alimentos en el vientre, o ese intento de nuestro intestino de eliminar, pero no hay para eliminar, no puede eliminar porque las cacas son muy secas, entonces eso te puede generar varices. ¿Por qué varices? Porque te impide el retorno venoso a través de venas. La vena cava, la vena porta, que va por el intestino, que atraviesa el intestino, y si hay mucha presión ahí, va a impedir el aflujo sanguíneo a través de esa vena y se remansa en las partes declives de nuestras piernas. Y lo mismo ocurre con las hemorroides. Ya de la fuerza para intentar sacar un estreñimiento adelante, se te ponen como puño las hemorroides con todo lo que comporta, ¿no? Y favorece la flora intestinal. Lo que os comentaba, ¿no? Un déficit de fibra en la dieta es lo más común que nos podemos encontrar hoy en día. Tengo aquí unos datos que os he comentado, a ver, las recomendaciones de fibra diarias, ¿no? ¿Cuánto se recomienda? Pues el abanico de recomendaciones, tengo unas recomendaciones de un montón de asociaciones internacionales. Mirad, va desde el Departamento de Salud del Reino Unido, unas recomendaciones del 91 que habla de 18 gramos de fibra al día, hasta la Asociación Americana de Diabetes, unas recomendaciones del 87 que habla de 40 gramos al día. Fijaros, esa es la máxima recomendación que yo he encontrado en la literatura, 40 gramos al día. ¿Quién? Los diabéticos. ¿Por qué? Porque es fundamental para el azúcar. Es fundamental para controlar el azúcar y para no tener azúcar. Es fundamental, ¿eh? El tema de la fibra. Y luego, hombre, hay unas recomendaciones también por edades y tal, pero que bueno, eso es un tema muy técnico que no quisiera entrar. Pero vamos, repasando un poquito la fibra, el déficit de la fibra en la dieta nos va a provocar un tránsito fecal lento. Esto supone un aumento de la presión en el vientre y un aumento de presión dentro del intestino grueso. Esto nos provoca estreñimiento, nos provoca hemorroides, nos puede provocar, ojo, apendicitis por aumento de la presión dentro del intestino grueso, nos puede provocar diverticulitis, que son unas bolsitas que se generan en el intestino. A ver, igual tengo aquí esto, fijaros, mirad, si aumenta la presión en el intestino grueso,
aquí por un estreñimiento, se generan estas bolsitas. ¿Veis aquí estas bolsitas negras? Son saquitos de la mucosa intestinal. Claro, el problema de estas bolsitas es que se llenan de cacas y se pudran dentro. Entonces tenemos un auténtico marrón en el cuerpo montado, que muchas veces requiere cirugía. Esto es una diverticulitis. Claro, y si aumenta la presión, lo que también nos podemos encontrar es que el apéndice se meta cosas dentro del apéndice o aumente la presión sobre el apéndice y tengamos una apendicitis también. Esos son todos los problemas que podemos tener. Podemos generar, por aumento de la presión abdominal, no ya dentro del intestino grueso, podemos generar una hernia de hiato, porque sube todo a través del diafragma para arriba, porque están esos vientres enormes de los estreñimientos que parece que son panzas cerveceras. Realmente muchas son por estreñimiento. Entonces, esa presión pues comprime todo el estómago para la parte alta, y eso puede ser que parte del estómago pase por el diafragma a la zona del pulmón, y ya tenemos una hernia de hiato con todo lo que comporta. Y por supuesto, el cáncer de colon, ¿no? Es otro de los grandes problemas. Hay un círculo vicioso que he comentado. La enfermedad inflamatoria intestinal, si nosotros no aportamos la fibra suficiente, esa fibra, hemos dicho que se genera ácidos grasos de cadena corta gracias a nuestras bacterias, que es un alimento imprescindible para las células, de la mucosa, los condrocitos, los colonocitos, o las células intestinales. Entonces, si no tienen eso, pues al final se van a inflamar, porque no están funcionando bien. Es un círculo vicioso. No tengo fibra y puedo llegar a generar una patología de inflamatorio intestinal. Pero en cambio, metemos fibra, evitamos que se genere esa patología inflamatoria intestinal, y es que además estamos tratando la enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, una colitis ulcerosa, un Crohn, una enfermedad de Crohn, la estamos tratando directamente con la fibra, porque estamos alimentando esas células que están inflamadas. Ojo a esto, importante. Luego, también tenemos que si no hay fibra en la alimentación, hay nutrientes que se van a sobre de la cuenta. Por ejemplo, los hidratos de carbono, hemos dicho cómo enlentece la absorción del azúcar, las grasas, como hemos comentado también cómo la fibra puede arrastrar las grasas y evitan que se absorban. Entonces, claro, si hay una absorción de nutrientes exagerada, pues podemos tener una obesidad, riesgo de dislipemias, de problemas de colesterol, riesgos cardiovasculares o una diabetes. Podemos generar un aumento de la probabilidad de padecer diabetes. Fijaros lo que es capaz de generar una falta de fibra y que no se le da importancia. Ahora vamos a seguir. Claro, antes de recomendar nuestra fibra a los pacientes, siempre como agentes de salud que comentamos en su día, que me gustaría que ese concepto, que llegarais a él, entonces tenemos que hacer otra recomendación dietética. Eso es básico, eso es fundamental. Y no penséis que toda la fruta y toda la verdura tiene fibra. Bueno, sí, perdón, la fruta y verdura tiene fibra, pero no es lo que más tiene, aunque parezca. ¿Por qué? Porque la fruta tiene, pues el 98% de la fruta es agua. Es un gran hidratante la fruta. De hecho, tengo aquí unos valores, os voy a leer para que veáis. Mirad, la fruta que más fibra tiene es el níspero, que tiene 10 gramos por 100 gramos de níspero. Luego le sigue el plátano, que tiene 3,5 gramos. Pero luego, si empezamos a hablar de higos, el higo tiene 1 gramo. La pera 2 gramos, la fresa 2 gramos, el albaricoque 2 gramos, la ciruela 2 gramos. Naranja no llega ni a los 2 gramos de fibra. La chirimoya 2 gramos. Es muy poquito lo que nos aporta la fruta. Pero es muy necesaria la fruta, porque no estamos hablando de fibra, sino que aporta un montón de nutrientes que son básicos para nuestra función. Y luego nos hidrata mucho. Fijad la diferencia. Un higo en fruta aporta 1,1 gramo de fibra frente a un higo seco que aporta 18,5 gramos. ¿Por qué? Porque estamos concentrando la fibra. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los frutos secos, y las frutas secas aportan una cantidad de fibra enorme. Los higos secos aportan 18 gramos, las ciruelas secas 16 gramos, que es 8 veces más que una fruta. Os digo para las recomendaciones, las almendras 14 gramos, las avellanas 10 gramos, los dátiles 9 gramos por 100 gramos. O sea, estos son elementos muy importantes a tener en cuenta. Lo mismo con los cereales y los derivados. Por ejemplo, yo voy a hacer una comparativa. El pan integral tiene 9 gramos de fibra. En cambio, el pan blanco tiene 2 gramos. Ojo al dato, a la hora de hacer nuestras recomendaciones. Y la verdura tiene un poquito más que la fruta, pero tampoco tanto. Las espinacas sí que tiene 6 gramos por cada 100 gramos de espinacas. Las acelgas también rondan los 6. Las habas
frescas tiene 4 gramos, pero ya de ahí para abajo las alcachofas, remolacha, la judía verde, que dices, bueno, esto tiene mucha fibra, pues tiene 3 gramos más o menos. ¿Dónde podemos tener fibra? Las legumbres. Las legumbres, las alubias secas, frente a la fresca, que la alubia fresca tiene 3 gramos, tiene 17 gramos. Las habas secas tienen 19 gramos, los guisantes tienen 8 gramos, los garbanzos 15 gramos, las lentejas 15 gramos. O sea, ahí tenemos donde podemos aportar fruta. Los frutos secos, las frutas secas, los cereales integrales y la legumbre. Y como no también la fruta y verdura, pero un poco desmitificar el aporte de fruta de la fibra y verdura. Y ya, claro, no se entiende fruta. No se entiende fibra sin flora y flora sin fibra. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, la flora. ¿Por qué? Porque además tenemos un elemento, es una de las perlas doradas de nuestro laboratorio, que es el producen, la flora. Ya os comentamos en principio que de vez en cuando vamos a dar un repaso a esto porque merece la pena. Entonces, ¿en qué mejor momento dar un repaso que contextualizándolo con el problema que estamos hablando hoy, con el estreñimiento y la función de intestino grueso, ¿no? Es una cosa curiosa ya de lo que hemos comentado a nivel intestinal, que fijaros lo que pongo aquí, que claro, no solo cuando hablamos, nuestro cuerpo está aislado del exterior, pero nuestro cuerpo está aislado del exterior. Disculpadme, igual no lo veis bien, voy a ponerlo grande, aunque ahora no me veáis, poco vais a perder. Ahora, mirad, nosotros siempre estamos hablando, ¿no?, de la importancia de las barreras con respecto al exterior. Y tenemos que supone 2 metros cuadrados. Cuando la extendemos son 2 metros cuadrados. Y bueno, ¿y qué importancia no le damos a la barrera de la piel? ¿Cuántos productos tenemos nosotros en el LDR para tratar la piel? Y solo son 2 metros cuadrados. Vale, es importante el tema de la estética, vale, de acuerdo, muy bien. Una pasta ingente se gasta la gente en estética. Pero cuando hablamos de salud, es la parte más pequeña de las defensas que tenemos con respecto al exterior que nos aíslan. 2 metros cuadrados. Las mucosas, que es la piel interna, pero es piel porque también tenemos contacto con el exterior. Cuando el tracto intestinal, el tracto respiratorio, el tracto urogenital, fijaros, si nosotros cogemos toda la mucosa del tracto urogenital y la extendemos, tenemos 10 metros cuadrados. De las vías respiratorias, 140 metros cuadrados, pero del tema digestivo, hay amigos, tenemos hasta 600 metros cuadrados, que es el tamaño de 6 campos de fútbol, si nosotros extendemos toda la mucosa intestinal. ¿Y qué importancia le damos al intestino? Ninguna. ¿Qué importancia? Cero patatero. Por eso, que tiene mucha más importancia de lo que nosotros somos conscientes que tiene la función. Y tened en cuenta que la barrera intestinal, mirad estos datos que os pongo en la presentación, tiene un 80% de células inmunológicas del organismo, la barrera intestinal. Un 80% de las defensas. Que pronto se dice, pero ¿qué trascendencia tiene? Tiene 100 millones de neuronas, la mucosa intestinal. Por eso se habla que es nuestro segundo cerebro, el tema intestinal, nuestro segundo. 800 y más, 800 especies de bacterias y 7.000 subespecies de protozoos, hongos, virus, bacteriófagos, bacterioides, una barbaridad. Es decir, una carga genética tenemos en nuestro intestino 100 veces superior a la carga del genoma humano. Es una barbaridad. Por eso tenemos que llegar a considerar tanto el intestino como estos bichitos, que es la microbiota, que son las bacterias que hay en nuestro intestino, los probióticos. La microbiota humana se puede considerar como un órgano más, o sea, no algo externo a nosotros, sino algo inherente a nosotros. Es algo nuestro y es como nuestro riñón, es la flora. Si no podríamos vivir sin flora, que es la cantidad de beneficios que nos aporta en nuestro cuerpo. No moriríamos sin una flora correcta, con funciones concretas e imprescindibles para mantener el estado de salud y el equilibrio. Eso tenemos que ser muy conscientes. O sea, es muy importante. De hecho, el seminario de hoy tiene mucha trascendencia a la hora de coger estos conceptos para poderlo trasladar a nuestros socios y poderlo trasladar a las personas que recomendamos nuestros productos. Las principales funciones de la microbiota, de la flora intestinal, de los, cuando nosotros la aportamos del exterior se llaman probióticos. La flora que nosotros aportamos, una es la función de la protección de la mucosa intestinal.
Ya habéis visto cómo esto es la mucosa intestinal en esta diapositiva y está, bueno, y aquí se ve poco, pero está plagado de bichos, de bacterias, cada una su función, en constante interacción entre ellas y en constante interacción con nuestra mucosa intestinal, que está ahí en morado. Luego, es imprescindible para el desarrollo óptimo del sistema inmunológico, prevención de alergias, prevención de lupus, prevención de patologías autoinmunes, de prevención de enfermedad de Crohn, de inflamación intestinal, hasta de diabetes, hasta de esclerosis múltiple. Ojo al dato, que está el proceso de investigación a tope en este sentido de la flora intestinal en relación a la esclerosis múltiple. También función para control de los procesos inflamatorios intestinales, lo que digo, una enfermedad de Crohn, un síndrome inflamatorio intestinal, y para las funciones digestivas, sobre todo la flora descompone los hidratos de carbono complejos. Ya hemos dicho que la flora digiere la fibra, que es un hidrato de carbono, y nuestro intestino no la descompone, pues la flora es capaz de descomponerla. Entonces, tenemos estos datos que yo insisto en esto porque, vuelvo a repetir, es más importante que la piel. Y hablaremos de la piel 1000 veces, pero esto es más importante, creeros, para la salud del ser humano, más importante que la piel. Entonces, los seres humanos tenemos mayor número de bacterias que de células propias en nuestro cuerpo. Todas las partes de nuestro cuerpo contienen bacterias, todas, aunque sobre todo el tracto digestivo es el que más tiene. De hecho, 2 kilos, en una persona que pese 70 kilos, 2 kilos de esos 70 kilos es flora intestinal. Y hablamos de bacterias que no se ven al microscopio. Se ha hecho un poco consciente de la cantidad de bacterias que hay para llegar a 2 kilos. Hay más de 1000 especies, antes he puesto 800, hay más de 1000 especies bacterianas diferentes. Nosotros vamos a hablar de pocas. Y desde luego no hay 2 microbiotas, es decir, microbiota es la población de flora intestinal en una persona. No hay 2 iguales. Pero sí, en 2 personas sanas hay una microbiota compatible, que tiene unas funciones equivalentes, semejantes, nunca iguales, es como un carnet de identidad. De hecho, os voy a dar un dato curioso, bastante curioso. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Un momentito, por favor. Os voy a dar un dato curioso, y es que si hay una persona, eso se va a empezar a utilizar en criminalística, si tenemos una persona en una habitación, solo el hecho de respirar, y si en un momento dado, o eructa, bueno, ya me entendéis, se queda el ambiente impregnado con la microbiota que tiene esa persona. Entonces, a nivel de criminalística, el estudio de la microbiota que queda en el ambiente de una habitación, podemos identificar qué persona, estudiando las cacas de esa persona, qué persona ha estado en esa habitación. Es un tema tan importante, fijaros, como las huellas dactilares. Es que realmente es una huella dactilar para todos y cada uno de nosotros. El tema de la microbiota. Eso es un dato curioso que os quería comentar. Y por último, claro, la microbiota intestinal puede estar alterada, integrada en hiperfactores, ¿no? Es un equilibrio microbiano que siempre está, pues eso, sometido a muchas situaciones que te lo pueden tirar por tierra, como por ejemplo la edad. Es un elemento que te va empobreciendo la flora intestinal. El uso de antibióticos mata la bacteria mala, pero mata desgraciadamente nuestras bacterias nuevas, buenas, que luego tardan mucho en reponerse. Medicamentos antiinflamatorios y demás te estropean totalmente la microbiota intestinal. Un sistema inmune alterado, que suele ser un círculo vicioso. ¿Por qué se altera el sistema inmune? Igual por una permeabilidad intestinal acentuada. ¿Y por qué? Por una falta de flora. Y entonces ya generas una patología autoinmune que te altera más la flora intestinal. Es una cosa, un círculo vicioso, ¿no? Diversas patologías, como te pueden estropear la flora. Una mala dieta, eso sobre todo, una mala dieta te puede romper la flora. Una infección, una shigella, una salmonella, una Escherichia coli, un coli, una cólera, te puede afectar totalmente, te puede estropear totalmente la flora intestinal. Voy a volver a la pantalla normal, vale. Entonces,
ya he dicho, he esbozado el concepto prebiótico y el concepto probiótico. Vale. Nosotros en el Pro12, que es un gran arma que tenemos en el laboratorio, el Pro12, aporta prebióticos y aporta probióticos. Cuando hablamos de flora, la microbiota es el conjunto de bacterias que tenemos en el intestino que tenemos que proteger, querer, amar y mimar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de probióticos son las bacterias que nosotros metemos de fuera para que aniden, para que asienten, que son beneficiosas y que normalmente las tenemos en nuestro intestino. Y cuando hablamos de prebióticos, es en parte esa fibra que es fundamental, que es de la que comen las bacterias buenas y que se descompone y genera nutrientes para las bacterias y para nuestras células intestinales. La definición de prebiótico que tiene nuestro Pro12, por eso quiero insistir ya ir al grano, para que sepáis con qué arma contamos, se define como un ingrediente no digerible de los alimentos que tiene efectos beneficiosos para el huésped, es decir, para nosotros, porque produce una estimulación selectiva del crecimiento y o la actividad de bacterias del colon, mejorando la salud del huésped, es decir, nuestra. O sea, es un elemento que resiste la digestión en el intestino delgado, como hemos comentado, son hidratos de carbono, que se rompe en el intestino por la microflora, por la microbiota del intestino grueso y que estimula el crecimiento de los probióticos. Eso es el prebiótico. El prebiótico que nosotros aportamos con el Pro12 es el FOS. Hay muchos prebióticos, hay muchos abonos, lo mismo que hay muchos abonos diferentes para las plantas, tenemos muchos prebióticos. El que nosotros aportamos, porque es específico de las bacterias que aportamos, que es una de las mejores formulaciones que tenemos en el mercado, creeros, son los fructooligosacáridos. Es el FOS, fructooligosacáridos. ¿De dónde se saca? Se saca de las frutas y de las verduras. Tenemos fructooligosacáridos en plátanos, en tomates, en achicoria, cebollas, ajos, espárragos, cebolla, lo he repetido, perdón, en trigo, algas y caña de azúcar. Son elementos ricos en fructooligosacáridos. Entonces, si nosotros tomamos estos elementos, vamos a meter esa fibra que no la digiere el intestino, pero va a ser muy beneficiosa para las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, haciendo un trabajo de negros que no es reconocido desgraciadamente por nosotros, ¿no? Entonces, el fructooligosacárido se fermenta en el colon. ¿Por quién? Fundamentalmente, los fructooligosacáridos son comida de bifidobacterias y lactobacilos, que son los probióticos que tenemos en el Pro12. Por eso el laboratorio ha metido concretamente fructooligosacáridos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se fermenta, acidifica en el intestino y refuerza el efecto barrera de los probióticos. Aparte que, estimula la función de probióticos, los probióticos descomponen los fructooligosacáridos, generan ácidos grasos de cadena corta, ese círculo vicioso. Nutren a los probióticos, nutren a las bifidobacterias y lactobacterias y nutren las células intestinales de nuestro intestino, ¿no? Los colonocitos, ¿no? Y nos evita problemas intestinales, ¿no? Vale. Es efecto barrera, refuerza el efecto barrera que hemos visto en las diapositivas que os he puesto. Hay estudios muy bonitos que han experimentado con personas que dicen, oye, ¿y si damos solo el prebiótico sin el probiótico? ¿Qué pasa? Pues mirad, hay un estudio que he estado consultando que aumenta solo el prebiótico, aumenta la absorción del calcio y en adolescentes se ha visto un aumento de la densidad ósea a través de densitometrías, solo dando prebióticos, fibra. ¿Por qué? Muy sencillo. Por lo que nosotros estamos comentando cuando había un síndrome de permeabilidad intestinal, que no se absorbían correctamente los nutrientes y metían muchos tóxicos. Si estamos hablando que la fibra previene y mejora el síndrome de permeabilidad intestinal, vamos a absorber correctamente el calcio y eso va a ir en favor de tener unos niveles de calcio adecuado. Mejora y previene la enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que hemos comentado, la enfermedad de Crohn. Mejora la prevalencia de la diarrea del viajero. ¿Qué es la prevalencia? Prevalencia es la presentación, la frecuencia con la que puede dar una diarrea del viajero. Mirad, una de las diarreas más comunes es cuando tú te vas, por ejemplo, a Indonesia, que es un sitio que comen diferente, que hay unas bacterias que tu cuerpo no está acostumbrado, que hay unos virus que tu cuerpo no está acostumbrado, que bebes un agua que ahí se han habitado y nosotros no. Entonces te puede dar, o a México, te puede dar diarrea, es muy típico. Entonces esa es la diarrea del viajero. Entonces se ha visto que si, por ejemplo, de 100 viajeros, 10 van a tener la diarrea del viajero,
si toman correctamente prebióticos, de esos 10 que van a tener diarrea del viajero, pues acaban teniendo solo 2. Eso disminuye la prevalencia. Y luego una cosa curiosa, he encontrado un informe curioso, un estudio que disminuye la enteritis tras radioterapia. Lo pongo como curiosidad, sin más. Y luego tenemos los probióticos. Vale. Hemos hablado del prebiótico que lleva nuestro polo 12, que son los fructoligosacáridos, concretamente para alimentar los 2 tipos de bacterias fundamentales que aportamos, que son bifidobacterias y las lactobacterias, ¿no? ¿Qué es el probiótico? Eso, la bifidobacteria y la lactobacteria. ¿Pero qué es? La FAO, que es un organismo encargado de la agricultura y alimentación de la Organización Mundial de la Salud, fijaros cómo lo define. La importancia de esta definición. Fijaros, los probióticos, es decir, las bacterias, desempeñan una importante acción en las funciones inmunológicas, es decir, en las defensas, digestiva y respiratoria, y podría tener un efecto significativo en el alivio de las enfermedades infecciosas de los niños y de otros grupos en alto riesgo. Es que estamos hablando directamente que la OMS habla que el probiótico mejora las defensas y disminuye las infecciones de vías respiratorias. Entonces, ¿cuándo está indicado este probiótico? Siempre que hay un problema de defensas. Siempre, por A, por B o por C, que las defensas estén bajas porque tienes infecciones de repetición, por lo que sea, siempre está indicando el probiótico. Porque es por definición es eso. Mejora las defensas. Acordaros que hemos dicho que el 80% de las defensas están en el intestino. Ojo, ¿eh? Entonces, de hecho, cuando la microbiota intestinal, el microbioma intestinal está equilibrado, hay mucho mayor nivel de energía. Porque se está más saludable, es evidente. En caso contrario, físicamente se está agotado cuando no está equilibrado nuestra microbiota. Estás cansado, estás agotado y eso te afecta al rendimiento. Es lo que hablamos con la fibromialgia, acordaros, o con la astenia otoñal. La importancia de los probióticos en fibromialgia, en astenia otoñal, en tener equilibrado la microbiota intestinal. Nos da salud y nos mantiene saludables. Y no hay nada que se nos haga difícil. Entonces, el probiótico, voy a hablar un poquito de las bifidobacterias. Hay muchísimas, hemos dicho que hay de 800 a 1000 bacterias beneficiosas en nuestro cuerpo. De todas las bacterias intestinales, el 85% que hay en el intestino grueso son buenas y el 15% malas. Están en equilibrio. ¿Qué pasa si se descompensan? Que crecen las malas. Y entonces tenemos un montón de problemazos. Desde diarreas, malas digestiones, gases, fermentación, hinchazón de vientre, síndrome de colon irritable, hiperpermeabilidad intestinal, o sea, todo lo que queréis echar, cuando se descompensan. Entonces, por eso digo, cuando tiene que estar equilibrada ese 85% de buenas con el 15% de malas que son inevitables, ¿no? Y además hacen su función, guardando el equilibrio. Entonces, yo voy a extractar 3 solo. Una es las bifidobacterias. ¿Por qué? Porque nuestro producto, dentro de su excelente formulación, tiene 1, 2, 3, 4, 5 tipos de bifidobacterias. Entonces, si vosotros vais al doctor Google y decís, oye, por ejemplo, aquí tenemos la bifidobacteria longum, o la breve, o la bifidum, o la infantis, o la lactis, miráis, ¿qué efectos beneficiosos tiene? Pues que es una boca abierta. Son muy similares entre todos, pero os quedáis con una boca abierta. Yo voy a hablar en conjunto. Para no detallar, ya ha sido un tema muy médico, demasiado. Entonces, son unas bacterias gram positivas del grupo de las actinobacterias. ¿Qué actividad tienen? Actividad antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque disminuyen los productos inflamatorios, los productos químicos, las citoquinas. Disminuye la producción de citoquinas, que eso aumenta la inflamación a todos los niveles en nuestro cuerpo. Disminuye la permeabilidad intestinal. Es importantísima esta actividad, de cara a no tener un síndrome de intestino permeable, que entre mucho malo, que acidifique y que empiece a dar problemas por todos los sitios. Y un tema muy interesante de las bifidobacterias, que por eso se recomiendan en los recién nacidos, es que desplazan a una bacteria muy mala, que son los bacterioides. Y los bacterioides producen en los bebés enterocolitis necrotizantes, que se puede morir el niño. Y solo se pueden curar con bifidobacterias, o haciendo una operación urgente porque se está pudriendo el intestino en los bebés. Si falta esta maldita bacteria, fijaros, solo con una carencia de bifidobacterias proliferan los bacterioides en los recién nacidos y en algunos casos puede llegar a una enteritis necrotizante. Es muy grave.
La eficacia, os voy a dar el resumen de todas las bifidobacterias, pero ya veréis que cuando hablemos de las lactobacterias, voy a pasar muy rápido esto porque no quiero cargaros, son muy similares los efectos. ¿Eficacia para qué? Para el estreñimiento, porque aumenta los movimientos intestinales. Hablo de los probióticos bifidobacterias, en conjunto, ¿no? No voy a detallar ninguna. Ayuda mucho en que cuando tenemos una infección del estómago del Helicobacter pylori y lo tratamos, no nos dé efectos secundarios el tratamiento del Helicobacter pylori. El intestino irritable disminuye la distensión abdominal, las enteritis necrotizantes, las infecciones pulmonares disminuyen los síntomas, disminuyen los días de infección y disminuyen la cantidad de antibióticos que son necesarios. Es eficaz en la diarrea por rotavirus, que es la típica diarrea del verano, en la diarrea del viajero, las previene, lo que os he comentado, en la colitis ulcerosa, que es la enfermedad inflamatoria intestinal por excelencia, controla los síntomas y previene su repetición, en diarreas por uso de antibióticos, porque matan bueno y las malas proliferan. Entonces ahí están reequilibrando el equilibrio de 85%-15%. Muy importante, eczemas, dermatitis atópicas y eczemas, son capaces de revertirlo cuando utilizamos, bien utilizados, bifidobacterias. Infecciones cuando una persona está sometida a quimioterapia y radioterapia, en colesterol alto, en alergia al polen, ayudan mucho al desarrollo infantil. Estas cositas del eczema, de la dermatitis atópica, del desarrollo infantil, yo creo que se me ve el plumero que trabajo de pediatra por las mañanas, ¿no? Entonces le doy mucha importancia. ¿Por qué? Porque mejora el peso en los niños, simplemente con bifidobacterias, pero no tiene ningún secreto, es porque mejoran la microbiota intestinal y empiezan a absorber nutrientes como Dios manda. Si no tienes una microbiota en equilibrio, por mucho que des nutrientes, si no se absorben, una porra. Entonces, esto es importante. Y sobre todo, fijaros, ayuda mucho en intolerancia al gluten y en intolerancia a la lactosa. Ayuda a hacer esa predigestión. Actúan rompiendo los alimentos, ayudan absorbiendo los nutrientes y actúan evitando sobrecrecimiento de bacterias malas. Eso las bifidobacterias en conjunto. Y las lactobacterias, pues os encontráis que es lo mismo. La lactobacterias es la típica del yogur. Nuestro Pro12 tiene lactobacterias, el Paracaseir, el Caseir, el Rhamnosus, el Acidophilus, que es la del yogur, el Bulgaricus, que es la del yogur. Las lactobacterias están en el tracto digestivo y el tracto urinario. Una mujer que tenga micosis de repetición podría utilizar lactobacterias vía vaginal para inhibir esa micosis de repetición y posiblemente mejor. Ya hablaremos al final cómo usar nuestro Pro12 para eso. En fin, ¿para qué valen? ¿Qué eficacia puede tener las lactobacterias cuando las tomamos? Pues ya veréis que es casi calcado hay algunas pequeñas variaciones, pero a las bifidobacterias. Diarrea por rotavirus. Evidentemente, a mayor dosis que demos de nuestro Pro12, más eficaz va a ser. No solo una al día, igual en una diarrea tenemos que dar 3 al día, sin cortarte un pimiento. Sobre todo cuando hay una diarrea en las primeras 48 horas. Acorta muchísimo el proceso y nos da salud, evidentemente. La rinitis alérgica, la diarrea por antibióticos también, previene la diarrea con antibióticos. Ojo, siempre cuando vayamos a tomar nuestro Pro12, porque nosotros vamos a tomar antibiótico para que no se nos estropee la flora, porque es importante tener un equilibrio en la microbiota, tenemos que darlo fuera de los antibióticos. Evidentemente tú no vas a meter una bacteria que el antibiótico que va con ella me la va a matar. Estamos haciendo mal apaño, niños. Lo que tenemos que hacer 2 horas antes o 2 horas después del antibiótico. Siempre separarla del uso de antibióticos, para repoblar, para compensar el mal que nos va a hacer en la microbiota intestinal. En dermatitis atópica, en tratamiento y en prevención, en vaginosis bacteriana, en diarreas que provocan la quimioterapia. En general reduce el riesgo de diarreas, tanto las bifidobacterias como las lactobacterias. En colesterol alto, el tratamiento para Helicobacter pylori, en cólico de lactantes es muy importante dar lactobacterias, importantísimo. En infecciones pulmonares, hay casos de artritis reumatoide que mejoran con el Lactobacteria casei, en colitis ulcerosa, en la enfermedad de Crohn, en hongos vaginales cuando tomas antibióticos, en disbiosis intestinal, en cistitis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis? Que son efectos terapéuticos y eficacia muy similar. La bifidobacteria, pero complementaria, muy complementaria. Y luego, por último, tenemos el Streptococcus thermophilus, que es
En el yogures tenemos el lactobacteria y Streptococcus thermophilus. El Bulgaricus, la lactobacteria el Bulgaricus y el Streptococcus thermophilus. ¿Qué hace el estreptococo? Genera ácido láctico y descompone la lactosa. Es un elemento muy importante para las personas que sean intolerantes a la lactosa. Incluso tiene mayor descomposición de la lactosa que las bifidobacterias. Alivian más los síntomas de la intolerancia a la lactosa. El Thermophilus que las bifidobacterias. Alivian bastante más. Las indicaciones son un poco para lo mismo. Diarreas, digestiones pesadas, el síndrome de permeabilidad intestinal, mejora la inmunidad, colitis ulcerosa, dermatitis atópica, el cólico de lactante, mejora el crecimiento de los niños. Pero sobre todo destacar eso, genera mucho ácido láctico, da un entorno ácido a la microbiota, a nuestros probióticos, generan su desarrollo, que estén a gusto para que se desarrollen y hagan todas sus funciones, e interfiere el que otras bacterias patógenas, que están ahí, un 15%, pues nos puedan dar problemas. Entonces, esto es un poco todo lo que es la barrera, a ver si un momentito, la barrera intestinal, ¿no? Eso es lo que os he estado comentando, el Pro12. El Pro12 tenemos ahí 1.000 millones de bacterias por cápsula. ¿Qué recomendación hago a la hora de tomar los 1.000 millones de bacterias por cápsula? Primero, se puede tomar de mantenimiento, para estar sano, para compensar igual una mala alimentación, para compensar un antiinflamatorio que me he tomado, que me estoy tomando, para compensar que he tenido una diarrea reciente. Entonces ahí la recomiendo de mantenimiento, el Pro12. ¿Cómo? Una cápsula al día. ¿Pero cómo tomarla? Hombre, con un elemento alcalino. ¿Qué mejor elemento alcalino que el aloe vera que tenemos? Entonces, yo siempre recomiendo tomar el Pro12. Cuando tomemos el aloe vera, tomarlo el Pro12. O tomar con un yogur, con elementos alcalinos. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar al paso digestivo. Aparte que el laboratorio tiene una patente específica de un microencapsulado de las bacterias. Tiene una doble encapsulación de las bacterias precisamente para aumentar el número de bacterias que pasen el filtro del estómago. Ya sabéis que el estómago tiene un pH de 2, es muy ácido, y una de las funciones es evitar que pasen bacterias al intestino para que no se absorban o no atraviesen el intestino, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, cuando tomamos las bacterias, aunque sean buenas, esa acidez del estómago las va a deteriorar. Cuanto más millones de bacterias tomemos, más facilidad de que pasen al intestino, que es donde tienen que estar. Por eso las dosis son ingentes, 1.000 millones. Suena mucho, pero es lo necesario. Y si encima tomamos con un medio alcalino para neutralizar, o como un yogur, o como el aloe vera en gel, para neutralizar ese paso en el estómago, pues mejor que mejor, ¿no? Y sobre todo, si estamos tomando antibiótico, fuera de la toma de antibióticos. Entonces, de mantenimiento, un comprimido al día. Si vas a tomar antibióticos, 3 comprimidos al día. Si tienes una diarrea, 3 comprimidos al día. Si tienes una muy mala digestión, tomar al principio 3 comprimidos al día para que haga una buena repoblación, ¿no? Y, desde luego, regular la alimentación. Tener una correcta alimentación, porque si no, haremos nada. Esto es el Pro12, ya comentamos el proceso de microencapsulado que le permite el mayor paso por la vía intestinal. La formulación, ahí la tenéis. Ya digo, yo de lo que he podido contrastar es de lo mejor que he visto en el mercado, la formulación del Pro12. Y esto lo trabajo mucho y lo he visto mucho y me gusta contar. Vale, ¿qué más podemos recomendar? Para una persona que tenga alterado, que esté estreñida y que tenga alterado el intestino con una mala microbiota o que tenga un síndrome de permeabilidad intestinal o que tenga una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, ¿qué más recomendamos? Aparte del Pro12, recomendar la fibra. La fibra que nosotros tenemos no es una fibra cualquiera. Tenemos harina de algarrobo, que el 40% de harina de algarrobo es fibra. A mí a saltar, creo que me ha puesto aquí, la fibra que ahí tenemos un 40% de fibra de algarrobo. Tenemos una leguminosa que es agua y tenemos la harina de konjac, que es el Amorphophallus konjac. Fijaros, el Amorphophallus konjac, 1 gramo de harina de konjac, 1 gramo, retiene 200 mililitros de agua.
Es que es una barbaridad. Hacer la prueba, echar una cucharada de Fiber Boost, de nuestra fibra, en agua y veréis cómo en 5 minutos se hace una masa, se hace un gel. Es tremendo. Entonces, claro, esto en una patología inflamatoria, porque siempre se dice la patología inflamatoria intestinal, oye, no es recomendable fibra. Sí, esta fibra sí, porque esta fibra hace un gel. Y luego que se descompone, esta es una fibra prebiótica también. Se descompone por las bacterias y alimenta los colonocitos, las células que están alteradas en un síndrome inflamatorio intestinal. Entonces, claro, ¿cómo recomiendo tomar el Fiber Boost? De hecho, una curiosidad, la harina de algarrobo se ha utilizado toda la vida en la infancia para frenar la diarrea. O sea, que no necesariamente nos va a dar diarrea, nos va a regular el tránsito intestinal. Ahí es donde yo quiero llegar con esta fibra. Es un regulador de tránsito intestinal. Si vas estreñido, tómate fibra, que te va a regular. Si tienes diarrea, tómate fibra. ¿Por qué? Porque en la diarrea hay mucha agua en el intestino y esto la va a retener y va a enlentecer un poquito ese tránsito del agua a través del intestino. Y te quita la diarrea. Harás una morterada de caca, pero no harás caca diarreica, ¿no? Entonces, luego, claro, el Fiber Boost hasta ahora lo veníamos recomendando en el laboratorio como saciante. Saciante, claro que es, fijaros, si un gramo es capaz de retener 200 mililitros de agua, tú eso te lo metes con un par de vasos de agua, te metes una cucharada o un par de cucharadas de fibra y es que lo comes en 2 días. Tienes el estómago pletórico y eres el rey del mambo porque hoy que bien no tengo apetito. Te puede entrar antojo, pero no te entrará apetito. Ya hablaremos un día de del tema de la alimentación. Pero también que recomiendo, aparte del Fiber Boost, recomiendo una cosa que hemos hablado mucho. A ver si lo encuentro. Te recomiendo el Vitactiv. ¿Por qué? No voy a detallar un poco las funciones del Vitactiv, pero el Vitactiv es sobre todo porque lleva muchas vitaminas, lleva la vitamina D, la vitamina E, y sobre todo el complejo de vitamina B, la B8, la B5, la B3, la B12, la B6, la B2, que eso es muy importante para la función de nuestras bacterias. Son sustratos no energéticos, pero ayudan a que generen energía, la energía que necesitan, y es muy importante esta vitamina B para la función de la mucosa intestinal, tanto el intestino delgado como el intestino grueso. No es un aporte nutricional, pero sí que es una chispa energética para que todo funcione bien, porque actúa como cofactor, como factores dentro de procesos enzimáticos, parte de enzimas o generando la vitamina B, generando procesos enzimáticos. Es importante que también tomemos, para una persona que tenga problemas intestinales, una cucharadita de 5 o de 10, dependiendo la edad o las circunstancias, de nuestro Vitactiv. Esos son todos los elementos que me gustaría recomendar. Y cómo no, un elemento clave, que esto ya lo hemos hablado, las 2 veces que hemos hablado de síndrome de permeabilidad intestinal, el calostro. ¿Por qué? Porque el calostro ayuda a restablecer, creo que Aida me la ha metido por aquí, a ver. Vaya por Dios. Pues no está el calostro, lo siento. Bueno, el calostro lo que nos ayuda es a restaurar el equilibrio perdido, ¿no? Restablece la inmunidad. Entonces, si estamos hablando de que el 80% de las células inmunitarias están en el intestino delgado y grueso, el 80%, y que tenemos una mala función intestinal, tenemos una alteración de la microbiota, rayos. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué tendremos que hacer? Ayudar a esa inmunidad. Porque si nosotros tenemos la base de la inmunidad alterada, si nosotros con el calostro ayudamos a restablecer el equilibrio del sistema inmunitario, pues vamos a permitir que incluso esas bacterias funcionen en equilibrio con el 15% de bacterias patógenas. El calostro, de hecho, es la primera leche que sale de las mamás, o de la mamá animal o de la mamá humana, ¿no? Es en los 2 o 3 primeros días la mamá suelta calostro. Y nuestro calostro es la leche sobrante de las 12 primeras horas de vacas alemanas, austríacas y suizas. Eso lo detallo, que es calidad.
No vas a coger una vaca que está estabulada. La mejor leche te la va a dar porque somos los que comemos. Quien te va a dar la mejor leche y el mejor calostro es una vaca que está alimentada por pastos. Y por pastos sanos, como pueden ser en los campos alemanes, austriacos y suizos, ¿no? Entonces, de hecho, es importantísimo el calostro en el recién nacido, es importantísimo porque le va a proteger no tiene inmunidad, no tiene defensa ese recién nacido. Entonces el calostro le está metiendo una defensa pasiva. Entonces le va a permitir ese primer contacto con las bacterias del exterior que no se lo coman con patatas al bebé. Entonces hace un desarrollo de la inmunidad pasiva intestinal. Y, a su vez, favorece el desarrollo y maduración digestiva. Entonces, el calostro por doble sentido. Si una persona tiene problemas inmunitarios debido a esa alteración de la microbiota, estamos regulando ese sistema inmunitario. Y por otra parte, le estamos regulando toda la función intestinal que va a permitir el que haya una microbiota para tener unas correctas funciones orgánicas endógenas. Y tanto actúa en recién nacidos como en adultos. En adultos favorece el aparato digestivo, actúa en diarreas de todo tipo, en inmunodeficiencias, previniendo infecciones, hasta en el rendimiento deportivo. Previene la osteoporosis. ¿Por qué previene el calostro la osteoporosis? Porque normaliza la absorción a nivel intestinal de nutrientes, vuelta a lo de antes, ¿no? Y hay un estudio muy bonito, varios estudios que habla de una prevención de cáncer, interesante, ¿eh? Ya hablaremos más del calostro cuando hablemos del deporte, que quiero dedicar un seminario al deporte, pero desde luego tiene una actividad, como lleva lisocima y lactoferrina, tiene una actividad bactericida, antiviral y antifúngico. Aumenta la absorción de nutrientes, disminuye la absorción de tóxicos, regenera la flora intestinal como prebiótico y como probiótico, los dos elementos. Y insisto, ¿cómo tomar el Pro12? Pues con los aloes veras bebibles. ¿Por qué? Porque los aloes veras bebibles, aparte de que regeneran toda la flora intestinal, el aloe vera es una de las funciones capitales, la capacidad de regeneración y normalización de nuestras barreras cutáneas y mucosas endógenas, va a permitir, como es alcalino, que pase la barrera intestinal. Y también es un prebiótico. El aloe vera actúa como prebiótico para esa flora intestinal, o sea que estamos matando varios pájaros de un tiro. En fin, no sé si igual me he liado mucho, pero que esto es en definitiva el tema de... Vamos a pasar, si os parece bien, a las preguntas. A ver, permitidme... Mira, aquí estoy viendo a Adolfo y Noemí que nos ponen: buenas noches, doctor, puedo testificar que gracias al Pro12 y los aloe vera me he curado el Helicobacter pylori después de 15 años que me ha ocasionado muchos problemas digestivos como el colon irritable, úlceras y muchos más trastornos, ya que está corregido tomando... Perfecto, perfecto. Hay que tener en cuenta que los productos blancos, eso es, muy importante, es lo que te iba a apostillar, que no hace falta. Muy poco, va poco a poco, pero eso es exactamente. O sea, cuando vosotros recomendéis el producto a una criatura que tenga un problema digestivo, no vendáis la moto como si esto de la noche a mañana va a ser el milagro de los panes. O sea, el cuerpo no se deteriora de golpe, sino que se deteriora poco a poco. Entonces, la restauración de eso va a ser poco a poco. Entonces, nosotros, para que poderlo distribuir como estamos distribuyendo nuestros productos, no son unas cantidades que puedan dar algún problema. Eso es el gran beneficio que tienen los productos del ER, es que nunca van a dar problemas, a no ser que haya una sensibilidad concreta para un producto. Porque son productos alimenticios, porque no van en concentraciones altas. Entonces, nos va a ayudar a restablecer el equilibrio de salud poco a poco. 3 meses, aloe vera, 3 meses, Pro12, tomarlo a largo tiempo. Fijaros como cuando hay una diarrea os digo, el Pro12 3 veces al día, y hasta más se puede tomar, pero... Y de mantenimiento 1 vez al día. Eso es muy importante. Eso que habéis apostillado a Adolfo y Noemí es importantísimo. Marifé, ¿qué puede tomar alguien con esófago de Barrett? Pues mira, el esófago de Barrett es una úlcera que se genera... Mirad, vamos a aprovechar esto. Es una úlcera que se genera... Si aquí está el estómago, cuando el ácido sube hacia el esófago, como el esófago, esta zona, no está preparada para aguantar el fuego del estómago, porque eso es un infierno, no está preparada, entonces quema físicamente la mucosa y la destruye.
Y cuando esa mucosa se quema y está mucho tiempo siendo quemada por los ácidos, al final hace metaplasia y se transforma en un problema canceroso. Entonces, ¿cómo se puede evitar? Muy sencillo. Con nuestro aloe vera. Es la mejor forma de regenerar eso. Aloe vera, aloe vera, aloe vera. Yo te recomendaría aloe vera de melocotón. ¿Por qué? Porque la miel, si ya tienes un esófago de barre, te puede dar cierto ardor, cierta acidez. Pero júntalo con el calostro también. Aloe vera y calostro para un esófago de barre. Y con paciencia, eso me lo regulas. Luego, evidentemente, si estamos diciendo que ese esófago de barre se produce porque del estómago pasa mucho ardor al esófago, es que el infierno del estómago está disparado. Con lo cual, ¿qué podemos meter? Alcalinizantes. Elementos alcalinizantes como el Probalance. Dependiendo de cómo es ese estómago, puedes recomendar Probalance 444, 333 o 222, dependiendo cómo vaya notando la persona. Si esa persona tiene el estómago muy deteriorado, con mucho exceso de acidez, igual 444 le sienta mal, le da más ardor, más acidez. Empieza con 222. Mete la aloe vera, que ese aloe vera vaya tornando esa situación, vaya cambiando esa situación, y ya verás cómo cada vez te va a aguantar 333 y 444. Y con eso regeneras ese esófago de barre. Regeneras, ¿eh? Que se dice pronto, pero así es. Laima. ¿Se puede tomar gel aloe vera en caso de tener...? Sí, hombre, claro, fantástico. Y pomada también de aloe vera para las hemorroides. La pomada circulatoria que tenemos. En una revista he leído que no. Sí, claro que se puede tomar aloe vera. No se puede tomar el malo. Es decir, no se puede tomar el que tiene aloína. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque la aloína es un elemento purgante que lo puedes utilizar a nivel médico, pero no se puede utilizar, no se debe utilizar sin un control médico. Entonces, ese purgante te actúa provocando diarrea, irrita el intestino, y el intestino empieza con el movimiento peristáltico que os he comentado a lo bestia, y entonces empieza a eliminar unas cacas que son muy ácidas, y unas cacas que estropean la mucosa intestinal, y al final, ¿qué tienes con eso? Que te salen hemorroides como puños. Pero el aloe vera nuestro, a mandíbula batiente, porque no tiene aloína. Además, ayuda para las hemorroides. No es que no se pueda, es que ayuda. ¿Qué podemos ofrecer a una persona que tiene vitíligo? Mirad, que yo sepa, con vitíligo no tenemos nada. Pero ni de un lado ni de otro. Ni de natural ni de no natural. Hay una cosa que le puede ayudar, pero que no puedes garantizar. No puedes garantizar. Es el omega 3, no un comprimido al día, sino 3 comprimidos al día de nuestro omega 3, y recomiéndale la Derma Intense. La pomada Derma Intense. De haber alguna posibilidad va por ahí. ¿Por qué te digo que no hay nada, pero que pruebes? Por muy sencillo. Porque el vitíligo, hay veces que es una patología autoinmune, que tenemos unas células de nuestra defensa que atacan las células que producen melanina, los melanocitos. Entonces, hay un componente también, por la psiconeuroinmunología, hay un componente emocional relacionado con este tipo de respuesta patológica inmunológica. Hay veces que revierte solo y no sabes por qué. Pero si de alguna forma podemos ayudar es con la Derma Intense, que va a la causa del problema, el omega 3 que va a la causa del problema, y lo que hemos comentado hoy, tener un buen ritmo intestinal, porque si no vas a tener problemas autoinmunes. Es decir, ver cómo va esa persona de ritmo intestinal, recomendarle el Pro12, o recomendarle una depuración para que estén en condiciones su organismo y no tenga esa respuesta autoinmune. Ten en cuenta que el problema del vitíligo no se puede separar del resto de la economía de nuestro cuerpo, sino que va todo imbricado. Específico para el vitíligo lo que te digo, pero tocar los otros elementos, los otros palos que estoy diciendo también sería necesario. Paola, buenas noches, doctor, gracias por estar ahí, gracias a ti y a todos vosotros por estar ahí. Fantástica formación, gracias, muchas gracias. Chica de 24 años, le han mandado loratadina. Pulmicol, Salutamor, joder. Se encuentra muy cansada de caída. ¿Puedo darle más? Sí. Y va bien, u otra cosa. Sí, mira, el Pro12, yo no, mañana, consumo de limón, ¿está bien? Mira, no lo tomes con zumo de limón, tómatelo con aloe vera. Mejor que zumo de limón, aloe vera o un yogur, el Pro12. Sobre todo para el paso del estómago. Si no, es que esa acidez puede potenciar el paso del estómago, puede acidificar más. Entonces, Mindmaster sí le puedes dar, sin ningún tipo de problema. ¿Qué puedes hacer también con ese asma que tiene esa chica? Puedes hacer muchísimas cosas. Y muchas cosas como, por ejemplo, la infusión de cistus. La infusión de cistus le va a ayudar con el asma.
también el regular toda la función inmunológica, con, por ejemplo, el Pro 12 y aloe vera tomado por boca. Y, hombre, si me permitís un consejo con esto, hay un producto que funciona muy bien, es para este tipo de problemas asmáticos, es el herbetón broncopulmonar, que sería 3 cucharadas al día soperas, es de laboratorio Bioserum, y que va muy bien para este tipo de problemas. Pero MindMaster, sí, que lo tomes sin miedo, Paola. Ya es que me preguntéis una cosa y me voy por peteneras. Algún día deberíamos hacer una formación, pero que solo sea responder preguntas, porque siempre me quedo con una insatisfacción de no poder responder a las personas, no sabéis, y lo que puedo comunicar y no me da tiempo. Ay, el código, por Dios. Un momentito, me vais a disculpar, no he mirado el código, que lo tengo en el correo. Abro paréntesis, voy a mirar el código, no os vayáis. A de Almería, G de Gracia, J de Jurado, 0911. Os lo he escrito en la pizarra, supongo que lo veis. De todas formas, si no, lo repito. A de Aurora, G de González, J de Jurado, 0911. Vamos allá. Que alguien, si está amable, lo ponga en el chat por si alguna persona no tiene posibilidad de ver una pizarra donde lo he escrito. Ferran Cruz, buenas, doctor, una señora con talasemia. Sí, sin problema. La talasemia puede tomar MindMaster. Marta Rosales, buenas noches, por favor, ¿puede decirme qué puedo recomendar a una persona con gota? Hombre, el aloe vera sibera y la infusión Vitactiv. Ay, perdón, Vitactiv. No, a estas horas no sé lo que digo. La infusión... Ay, os diré, por Dios. Me tenéis que disculpar estos pequeños lapsus que tengo de memoria. Pero ya el Figurativ. La infusión Figurativ y la aloe vera sibera para la gota. Funciona muy bien. Y beber el aloe vera sibera, tomarlo con 1,5 litros de agua. No por la mañana 90 mililitros, sino 90 mililitros en 1,5 litros de agua y tomar. Y por último, si estamos hablando que la gota es un acúmulo de ácido úrico, que tenemos que hacer, aparte de drenar, de sacar al exterior con aloe vera sibera y bebiendo agua, y con la infusión del Figurativ, pues tenemos que neutralizar. ¿Con qué? Con el ProBalance. A tumba abierta, 4-4-4, ProBalance, y mejora. Y si tiene un mantenimiento, no le volverá la gota. Para angiodisplasia, realmente es que no tenemos tampoco... Ahí, hombre, cuando hablemos del tema cardiovascular, ya tocaré el tema de la angiodisplasia. Es que es muy extenso. Ya lo haremos más despacio, ¿eh? Es extenso, pero cuando hablemos, hay alguna cosita. Es complicado, pero hay cosita. El Sibera, el Omega 3, ya lo haremos, eso despacio. Claudia, doctor, que vaya preguntitas que me hacéis, vaya patologías que me sacáis. Claudia, doctor, ¿cuánto tiempo se puede tomar un niño de casi 3 años probiótico? 1 mes ha tomado a diario, y ahora, sí, vale, perfecto, muy bien. 1 mes a diario, luego días alternos, y que luego descanse 1 mes, sí, bien, está bien. Me parece buena pauta. Laura, buenas noches, sufro síndrome inflamatorio, diagnosticado hace 3 años. Hace unos días he tenido un brote, a los 3 días de tomar, he empezado a encontrarme mejor. La pregunta, ¿cuándo es mejor tomarlo? ¿Por la mañana o por la noche? No, cuando quieras. Eso cuando quieras. Siempre ten la precaución de tomarlo con el aloe vera y además atibórrate de aloe vera, miel o en este caso la miel o el melocotón. Atibórrate, castígate. El Pro 12 también, incluso tomar 3 comprimidos al día, cuando quieras. Y regula eso, métete el calostro para regular eso. Se trata de aumentar los espacios intercríticos y disminuir la sintomatología de las crisis. Eso es lo que yo me planteo cuando cojo una patología intestinal crónica. Y se puede conseguir, Laura. Pamela, doctor, para una persona que pierde flora, dice que tomando el aloe, años perdió la... ¿Cómo va a perder la flora con el aloe? No, hombre, no. Será otro aloe que tenga... Hombre, si toma un aloe con aloína, claro que pierde flora, porque irrita la flora intestino. Pero si está tomando hace años, mirad, nuestro aloe vera lleva poco en el mercado español, no lleva tanto. Entonces, yo me imagino, Pamela, que será otro aloe. Entérate qué aloe. Y si es un aloe con aloína, el problema es
Pamela, por la aloína, porque es una antraquinona, es irritante y es como un medicamento. La aloína es un medicamento que la puedes tomar puntualmente con consejo médico, pero no sistemáticamente. Entonces sí, claro que puede perder la flora, pero con nuestro aloe, una porra. Dile que no, que con nuestro aloe aumenta la flora, porque es un prebiótico. Y si mete el Pro12, ya verá cómo le cambia la cosa. Pilar, ¿qué puedo tomar si tengo continuamente mucho moco? Me he puesto Cistus incanus en spray, no me ha hecho nada. Parece algo... Hombre, ahí tienes que valorar, mira, Pilar, una de las cosas es la leche. Igual, si tienes una pequeña intolerancia a la lactosa, la proteína, produce mucha mucosidad. Siempre lo han dicho los viejos, que la leche produce mucha mucosidad. Me gustaría hablarlo contigo para ver si este es el caso o no. Siempre quita la leche de medio, pásate una leche vegetal. Y complementa el Cistus, tómatelo en infusión y también úsalo en spray directamente. Compleméntalo con algo también. Compleméntalo con algo como puede ser, yo me imagino, es el Protectium pectoral. Tómate el Protectium pectoral del laboratorio Plameca. Es un jarabe que puedes tomar una cucharada sopera 3 veces al día y métele 30 gotas en cada cucharada de Equinaforce, que es del laboratorio Bioforce. Eso, junto con el Cistus, yo pienso y quitándote la leche, pienso que puede haber cambio. También hay que sopesar si ese exceso de moco, ya no solo de la leche, sino que hay una mala permeabilidad intestinal, un aumento de permeabilidad intestinal. Claro, eso sería sentarse y sopesarlo. Tómate el Pro12, que el Pro12 tanto para defensas como por ese tema que te estoy comentando. Oxana, me pide el código, lo voy a leer otra vez, que no veo que lo habéis escrito. A de Aurora, G de González, J de Jurado, 0911. José, ¿es bueno Pro12 para los calambres? ¿Y alguna otra cosa? Hombre, específico para los calambres, no. Específico para los calambres es el Vitactil. Y sobre todo, tomado por boca, es el Vitactil para los calambres. Déjame que piense. Sí, toma el Vitactil, toma 5 mililitros por la mañana, 5 mililitros por la noche. Por supuesto, el aloe vera, le puedes tomar el aloe vera miel por el aporte de nutrientes que te va a hacer. Y hazte friegas con la termoloción. 3 veces al día, friegas con la termoloción. Eso te quita los calambres. Maica Correa. Eugenio Miguel, gracias, bandera. Gracias miles y hasta la próxima. Buenas noches. Ya os retiráis. ¿Qué hora es? Uy, si es que pasa el tiempo. Yo de verdad estaría hablando horas, pero luego me chilláis todos. Katy, ¿es cierto que puede usarse la termoloción para las hemorroides? Hombre, la termoloción para las hemorroides, sí, claro que se puede utilizar. Claro que se puede utilizar para las hemorroides. Claro que se puede utilizar. Depende del tamaño que tú tengas con las hemorroides. Si son pequeñas te puede ir como anillo al dedo la termoloción. Como anillo al dedo. Si no, empieza con la MSM y luego acaba con la termoloción. Va a depender de la sensibilidad y del tamaño que tengas. Si son pequeñas, sí, con anillo al dedo te va a ir la termoloción. Alfredo, muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Alfredo. Adolfo, doctor, ¿qué puede tomar una persona con mastitis? Una persona con mastitis. Adolfo y Noemí me lo pregunta. Vamos a ver, que piense. Mira, de entrada el omega 3. Que se haga friegas con la dermaintense. 3 veces al día. Que tome omega 3 por un tubo. A 3 veces al día. Y luego tendrá que tomar el calostro. También, para la mastitis. Sí, calostro, ideal. Disculpadme que tarde un poco en pensar, pero es que estas horas del día, cuando he trabajado por la mañana con la pediatría, por la tarde he trabajado con la medicina natural, ya te encuentras un poco espeso. José, para una niña de 20 meses con bronquitis y faringitis. Mira, 20 meses. El Cistus, perdón. Dale el Cistus. Es difícil que se lo des en spray, pero se lo puedes dar en infusión. Endúzalo con miel el Cistus, cuando se lo des. El calostro le puedes dar 4 centímetros cúbicos, bronquitis y faringitis, 4 centímetros cúbicos al principio una vez al día. Y conforme vaya mejorando, baja a 2 centímetros cúbicos. Un poquito de mantenimiento. Yo a eso le uniría, por ejemplo, el que te he comentado antes, el Protectium pectoral. El Protectium pectoral del laboratorio Plameca
que lo tome a concentración, a cantidad de 20 meses, le corresponden, dale 3 mililitros 3 veces al día. Con eso le puede ir muy bien. Adolfo me dice, recordar el código, vuelvo a decir el código. A de Aurora, G de González, J de Jurado, 0911. Silvia, doctor, tengo condromalalgia en ambas rodillas. Voy a hacer tratamiento con ozono. Ah, muy bien, tira bien. El aloe vera frío, perfecto. El calostro, vale, perfecto, perfecto, me ayudaría. ¿Cómo debo tomarlo? Sí, mira, el calostro te ayudará. El aloe vera frío te ayudará. Y sobre todo el frío en comprimidos. Tómate el frío en comprimidos y date friegas de una mezcla de SMS con termoloción. Date 3 friegas al día, a partes iguales, me la mezclas y te das 3 friegas al día. El calostro puedes tomar 8 centímetros cúbicos todos los días, pero sobre todo, más que el calostro, el Freedom Plus en comprimidos, junto con aloe vera Freedom y la fría que te he comentado. El ozono te va a ir de miedo, te va a ir muy bien. Dora Liliana, un niño de 1 año caca en bolitas, desde bebé, y come todos los alimentos que ha mencionado antes. Son de mal olor, los médicos no hacen caso. Esta semana atrás he tenido mal aliento, estómago suena, vale, como hinchado. Sí, mira, ahí métele, abre la cápsula. A 1 año ya puede tomar lácteos fermentados, es decir, yogur ya con 1 año puede tomar. Abres una cápsula, no te cortes una cápsula, y se la metes en lo que vaya, en yogur se la metes. Una cápsula diariamente. Y luego métele un poquito de fibra. Eso sí, métele la fibra a ver cómo buscas una textura que le gusta al niño. Le metes 2,5 de fibra fuera de los alimentos. A ver cómo busca la textura, con zumo, con yogur, a ver cómo te las ingenias. Pero nuestra fibra, métele 2,5, con zumo o tú misma. Cada niño es un mundo para eso, Igual te meto un follón, pero hazlo y ya verás cómo le cambia la cosa. José, ¿es bueno el aloe vera sibera para problemas de riñón y corazón en los perros? Hombre, lo mismo que en el ser humano en los perros. Lo único que yo quizás le daría un poquito menos, le daría la mitad, depende del tamaño del perro, pero bueno, si tiene a partir de 40 kilos le puedes dar para una persona, a partir de 40 kilos, la misma cantidad. Si no, pues tú vete reduciendo un poco proporcional, pero sí que tiene que ir bien. Elizabeth, yo te digo porque yo uso una homeopatía para animales y me va genial, chico. Elizabeth López, tuve que ausentarme un poco. Tiene colitis ulcerosa, intestino. ¿Puede tomar? Sí, Elizabeth. Puede tomar y debe tomar. Que cuando está en crisis que tome el Pro 12 3 veces al día. Que tome aloe vera, el miel, a tumba abierta con eso. Y que tome el calostro. Y fibra dependiendo de cómo haga las deposiciones. Ya te digo que la fibra regula. Si van con mucha diarrea, la fibra le puede contener esa diarrea, y es prebiótico para que esos colonocitos mejoren en su función. Nelson, doctor, recuerde el código, porfa. A de Aurora, G de Granada, J de Jurado, 0911. Mónica de Gandía, hola. Para una chica de 19 años con uveitis autoinmune que toma cortisona y metotrexato. Para ir quitando la cortisona poco a poco. Mira, para ir quitando la cortisona poco a poco, métele el omega 3. Métele buena cantidad de omega 3. Métele 3 comprimidos al día. Entonces, tiene un efecto antiinflamatorio importante. Y va a intentar compensar, que la quite poco a poco. Por supuesto, eso ya el médico se encargará de quitársela poco a poco, pero para evitar efecto rebote tanto de cortisona y para tener un efecto antiinflamatorio sobre la uveitis, el omega 3 le puedes dar. Isabel, hola. ¿Me puedo tomar aloe vera en el embarazo? Sí, sin ningún problema, a mandíbula batiente y categóricamente te lo digo, porque no tiene aloína. Te va a ir muy bien. Hombre, Adolfo, muchas gracias. Gracias a ti también, Nelson. Fenómeno con el código. Buenas noches, Ana Paula. Alfredo, gracias, Alfredo. A ti las gracias. Aurora y José, qué sorpresa de código. De verdad, Aurora, vaya sorpresa de código. Hasta en la sopa te tengo, Aurora. Alfredo, cistus. No entiendo. Cistus. El ajara, sí, es el cistus. Alfredo, gota, aloe vera, sibera, figurativ, infusión, perfecto. Nelson, Marta Rosales. Bueno, ya se está despidiendo todo el mundo, ya me estáis echando. Ya me da regomello. Dora, aún le sigue ahí impertérrita. Doctor, gracias. Una persona con heces y gases. ¿Heces y gases?
con heces y gases, heces y gases muy malolientes. ¿O a qué se debe? Y si la prueba de acidez se puede, claro que se puede hacer la prueba de acidez en sangre, pero a ver quién te hace una analítica de sangre. Ten en cuenta de todas formas que el equilibrio de ácido básico en sangre es el último que se pierde, porque de ahí al cementerio es 7,365. Entonces eso, cuando ya en una analítica de sangre eso se descompensa, estás muy mal, porque antes el cuerpo compensa con otras, quitando calcio al hueso, mandando acidez al espacio extracelular, estropeando la respiración celular. Por eso, para pillarlo en sangre, estás muy mal, es de hospital, créete, ¿eh? Entonces, una persona con heces y gases muy malolientes, porque tendrá una mala flora intestinal, hace un proceso digestivo catastrófico. Entonces ahí el PRO12, lo que hemos comentado, la fibra y el calostro le puede ir muy bien. Se hace en orina porque en orina es... ¿Y por qué se hace en orina? Porque en orina es donde más fácil tenemos para detectarlo y es el cuerpo compensa precisamente ese desequilibrio con elementos ácidos que luego elimina por la orina. Ahí es donde somos conscientes. Bueno para el calambre que nosotros tengamos el VitaActiv y un buen masaje a partes iguales con la pomada SMS y la pomada Thermactiv. A partes iguales 3 veces al día. Cristina, gracias. Buenas noches, Cristina. Nuria, gracias a ti. Justo. ¿Qué recomienda para una actividad mental importante? Prueba el Mindmaster, es una pasada, ¿eh? Para el Mindmaster. El Mindmaster con la vitamina B12. Para oposiciones, doble cantidad de vitamina B12 y Mindmaster por la mañana. Es un cañón, la gente me alucina a mí, ¿eh? No lo tomes por la noche el Mindmaster, ¿eh? Entonces, a no ser que quieras estudiar por la noche, pero atízale con eso. Susana, buenas noches. ¿Qué puedo tomar para que no me vuelva a dar cólico? Lo que hemos comentado antes. Aloe vera simera, el ProBalance y el Figurati. Con eso me mejorarás.